El día en que el cielo cambió de color, hace unos 42.000 años, el cielo de la Tierra se volvió de un rojo extraño, profundo, casi líquido. Las auroras no se limitaban a los polos, se extendían como velos encendidos hasta los trópicos. En los bosques del sur de Europa, grupos de Homo sapiens y neandertales alzaban la vista, desconcertados, mientras la noche se teñía de un resplandor antinatural. Nadie podía saberlo entonces, pero la causa de aquel espectáculo celestial era algo que estaba ocurriendo en las entrañas invisibles del planeta. El campo magnético de la Tierra, esa invisible armadura que nos protege de los rayos cósmicos, se estaba debilitando hasta rozar el colapso. Los polos magnéticos que normalmente guían las brújulas y orientan las migraciones de aves y mamíferos comenzaron a moverse con una velocidad inusual. Luego se invirtieron. Lo que durante millones de años había sido el norte se convirtió en el sur y viceversa. Este fenómeno, conocido como el evento de la Champs, fue descubierto siglos después gracias a las huellas magnéticas conservadas en antiguos flujos de lava en la región francesa de Clermont-Ferrand. Aquella roca, al enfriarse, atrapó el testimonio de un mundo que perdió casi toda su protección magnética. Durante aquel breve, aunque catastrófico episodio geológico, el campo magnético terrestre se redujo apenas un 10% de su fuerza actual. La Tierra se volvió en cierto modo vulnerable. En el cielo, el viento solar, esa corriente de partículas lanzadas por el Sol, golpeaba directamente la atmósfera superior, generando auroras que podían verse desde casi cualquier punto del planeta. Pero bajo ese espectáculo luminoso, la radiación aumentaba. Los niveles de radiación ultravioleta se dispararon, afectando las cadenas alimentarias, alterando el clima y probablemente forzando a los humanos a buscar refugio en cuevas y bosques densos. En Australia, un árbol caído, un pino kauri de más de 40.000 años, sería, decenas de milenios más tarde, el testigo silencioso de lo ocurrido. En sus anillos, los científicos encontraron un registro preciso de la variación del carbono 14 atmosférico. Un aumento abrupto, señal inequívoca de que la Tierra había recibido una oleada de radiación cósmica sin precedentes. Aquel árbol permitió a los científicos reconstruir lo que se conoce hoy como el evento Adams, un periodo de crisis ambiental y biológica que coincidió con la inversión magnética de la Champs. Fue un tiempo de auroras, tormentas solares y miedo. Imaginemos a nuestros antepasados frente al fuego, intentando entender un mundo que parecía enloquecer. Los animales cambiaban sus rutas migratorias, los días se volvían más fríos, las cosechas silvestres escaseaban. Tal vez en ese caos comenzaron a nacer los primeros mitos. El sol enfadado, los dioses del trueno, el cielo que sangra. Lo cierto es que, según los registros, muchas especies sufrieron entonces cambios poblacionales drásticos, y los neandertales, nuestros primos más cercanos, desaparecerían poco después. ¿Casualidad? Tal vez no. Algunos científicos sugieren que la radiación combinada con un clima más extremo alteró ecosistemas enteros, empujando a los neandertales a su última frontera. En este capítulo del planeta, la ciencia y la intuición humana se entrelazan. A través de fósiles, rocas y árboles, hoy podemos reconstruir lo que ellos solo pudieron sentir: la incertidumbre de vivir bajo un cielo en ruinas. Quizás fue entonces cuando los humanos aprendieron algo esencial: que la naturaleza no es un fondo estático, sino un organismo que respira, cambia y castiga. Y en medio de esa fragilidad nació también nuestra capacidad de comprender. Porque incluso en el caos, el hombre miró hacia arriba y quiso entender. El corazón líquido del planeta. Hace 42 milenios, bajo nuestros pies, a 3.000 kilómetros de profundidad, la Tierra libraba una batalla invisible. En aquel abismo ardiente, donde el hierro líquido gira como un océano incandescente, algo se desajustó. Ese mar metálico que normalmente danza en un equilibrio de corrientes y calor comenzó a desordenarse. En su interior nació la crisis. Allí se encuentra el corazón del campo magnético terrestre, la geodínamo, un mecanismo natural tan poderoso que convierte el movimiento del metal en electricidad y la electricidad en un escudo invisible que envuelve todo el planeta. Es ese escudo, la magnetosfera, el que desvía el viento solar, esas corrientes de partículas cargadas que el Sol arroja al espacio a más de 400 kilómetros por segundo. Mientras el campo funciona, esas partículas apenas rozan nuestra atmósfera y son desviadas hacia los polos, donde nacen las auroras. Pero cuando la geodínamo se desordena, todo cambia. Hace unos 42.000 años, el flujo del hierro fundido en el núcleo externo perdió estabilidad. Los polos magnéticos, el norte y el sur, comenzaron a vagar por el planeta. A veces se desplazaban cientos de kilómetros en cuestión de décadas. Otras veces parecían dividirse, multiplicarse, confundirse.
hasta que finalmente el campo colapsó. Su fuerza cayó hasta un 6, tal vez un 2% de la actual. La Tierra quedó casi desnuda ante el cosmos, y con ello el cielo cambió. Las auroras boreales, que durante miles de años habían sido un secreto de los polos, aparecieron sobre África, sobre el Amazonas, sobre el desierto australiano. La noche se cubría de cortinas rojas y verdes que danzaban sobre las sabanas y los glaciares. No era un espectáculo, era un síntoma. La magnetosfera, ese escudo protector, se había encogido drásticamente, de una burbuja de 60.000 kilómetros hasta apenas una frágil capa sobre nuestras cabezas. El viento solar ahora golpeaba directamente la atmósfera. Las partículas cargadas chocaban con el oxígeno y el nitrógeno, descomponiendo las moléculas que filtraban la radiación ultravioleta. El resultado fue devastador. El ozono, el fino velo que nos protege del sol, comenzó a desaparecer. El planeta se volvió más vulnerable a los rayos UV, capaces de dañar el ADN, afectar la fotosíntesis, matar plantas jóvenes y provocar mutaciones. Durante siglos, la superficie terrestre fue una trampa de luz mortal. En ese tiempo los cielos brillaban, pero la vida sufría. Los rayos cósmicos, originados en explosiones de supernovas lejanas, atravesaban la atmósfera con una energía capaz de romper átomos. Cada impacto creaba cascadas de partículas secundarias que generaban compuestos reactivos, óxidos de nitrógeno, que destruían aún más ozono. Fue una cadena química implacable, una tormenta silenciosa que duró más de 1000 años. En ese contexto, la historia de la humanidad cambió su rumbo. Los registros geológicos, los análisis de carbono 14 en antiguos árboles kauri de Nueva Zelanda, las huellas magnéticas en las lavas de Clermont-Ferrand y los isótopos atrapados en el hielo de Groenlandia nos cuentan lo mismo. El planeta atravesó un episodio extremo global y sostenido. Durante ese lapso, el clima se desordenó. Los hielos crecían y retrocedían sin ritmo. Los cielos se oscurecían por las nubes cargadas de partículas. El frío se intensificó. Las lluvias cambiaron de curso y los vientos alteraron su patrón. El equilibrio climático del Pleistoceno tardío se rompió. Es probable que esta inestabilidad haya sido una de las causas que empujaron a los neandertales hacia su final. Su piel más clara, adaptada a latitudes frías con poco sol, se convirtió en una desventaja en un mundo saturado de radiación ultravioleta. Las enfermedades, las lesiones en la piel, los problemas oculares y la infertilidad pudieron aumentar lentamente, reduciendo su número generación tras generación. Mientras tanto, los Homo sapiens, recién llegados desde África, con piel más oscura y redes sociales más amplias, resistieron mejor. Algunos científicos sugieren que la presión ambiental fue un catalizador para nuestra expansión y creatividad. El mundo exterior era hostil. Refugiarse se volvió una necesidad. Y las cuevas, esos úteros de piedra que ofrecían oscuridad y protección contra el sol, comenzaron a convertirse en hogar, santuario y lienzo. Allí, lejos de la luz dañina, el ser humano pintó. Los pigmentos rojos de óxido de hierro, el ocre, comenzaron a extenderse por las paredes de piedra, no solo como arte, sino como supervivencia. Mezclado con grasa animal, el ocre actuaba como protector solar rudimentario. Cubría la piel, reflejaba la radiación, salvaba vidas. Y al mismo tiempo, en las sombras de esas cuevas, el hombre comenzó a dibujar su mundo. Los bisontes, los ciervos, los mamuts, eran más que animales. Eran memoria, eran símbolos, eran esperanza. En medio del caos celeste, la humanidad encontró una forma de eternidad. Porque si algo nos enseñó aquella catástrofe magnética, fue que el miedo también puede crear belleza. Que incluso cuando el cielo parece derrumbarse, el impulso de comprender y de dejar huella sigue intacto. En esas paredes, en cada trazo de ocre, hay una declaración silenciosa. Sobrevivimos. El clima enloquecido. Durante milenios, el planeta había respirado con ritmo. Glaciaciones que avanzaban y se retiraban. Estaciones que mantenían cierta cadencia. Pero cuando la Tierra perdió el 90% de su campo magnético, esa respiración se volvió caótica. El equilibrio que mantenía el clima estable se rompió, y el planeta entero comenzó a comportarse como un sistema febril, convulsionado por fuerzas que ningún ser humano podía ver, pero todos podían sentir. Los científicos lo llaman el evento Adams, y su huella se lee hoy en los hielos de Groenlandia, en los sedimentos del Pacífico, y en los anillos de árboles que vivieron y murieron durante aquel tiempo. Esas huellas cuentan una historia de cambios bruscos. Una tierra que se enfrió, luego se calentó y volvió a congelarse en lapsos demasiado cortos para que la vida se adaptara. Los rayos cósmicos, al golpear la atmósfera, crearon partículas cargadas que actuaron como núcleos de condensación.
minúsculos puntos donde el vapor de agua se transformaba en nubes. Y así, el cielo se llenó de ellas. Eran nubes densas, bajas, que reflejaban la luz del sol de vuelta al espacio, enfriando el planeta. Pero mientras tanto, el ozono desaparecía en la estratosfera y con él el calor que solía retener. El resultado fue un planeta con contrastes extremos, glaciares que avanzaban con furia, mientras regiones tropicales se volvían áridas, quebradas por sequías interminables. En América del Norte, el manto de hielo laurentino volvió a expandirse, cubriendo Canadá con una masa blanca y densa. En Nueva Zelanda, los glaciares descendieron por los valles de los Alpes del Sur. Y en Australia, las tierras interiores se agrietaron, los lagos se secaron, los bosques se convirtieron en desiertos y los ríos dejaron de fluir. Fue un mundo impredecible, donde las estaciones ya no obedecían a ninguna lógica. Las criaturas que lo habitaban también sufrieron el golpe. Los grandes mamíferos, los megafauna, que habían reinado durante milenios, comenzaron a desaparecer. En Australia, los gigantes marsupiales como el diprotodón, una especie de wombat del tamaño de un rinoceronte, y el procoptodón, un canguro de rostro corto de más de 2 metros de altura, desaparecieron en pocas generaciones. También se extinguió el tilacoleo, el león marsupial. Todo parece haber ocurrido entre los 45.000 y 40.000 años atrás, justo cuando los humanos llegaron y el campo magnético se desplomó. No fue un solo golpe, sino una sinfonía de colapsos. Menos agua, menos plantas, menos alimento. Las criaturas grandes, lentas en reproducirse y dependientes de ecosistemas estables, fueron las primeras en caer. Las extinciones no fueron exclusivas de Australia. En Europa, los osos de las cavernas y los rinocerontes lanudos comenzaron a desaparecer. En América, los perezosos gigantes y los mastodontes retrocedieron hacia su fin. Todo indicaba que algo global estaba ocurriendo. Una tormenta ambiental que borraba especies en masa. Para los neandertales, la presión fue doble. No solo enfrentaban un clima cambiante y una radiación más intensa, sino que además compartían su mundo con un competidor nuevo. Nosotros. Los Homo sapiens habían cruzado desde África hasta Eurasia, trayendo consigo una mezcla letal de innovación, cooperación y adaptabilidad. Y mientras los neandertales luchaban por sobrevivir en un entorno que se volvía tóxico y helado, los sapiens supieron moverse, inventar, resistir. Los modelos climáticos actuales muestran que el evento Adams no fue un fenómeno regional, sino una alteración global de la circulación atmosférica. Los vientos que antes giraban suavemente entre los hemisferios se desviaron. Los monzones colapsaron. Los océanos cambiaron su salinidad y temperatura. Fue una reacción en cadena donde cada cambio generaba otro aún más severo. Imagina los cielos cubiertos de nubes grises día tras día, la luz solar debilitada, los animales desorientados, las plantas marchitas. Para los humanos de aquel tiempo, el mundo debía parecer un cuerpo enfermo. Y lo era. En algunos lugares el aire se volvió más seco, en otros más frío, en todos más inestable. Los bosques se desplazaban hacia el sur buscando calor. Los desiertos se expandían. Los glaciares rugían avanzando sobre territorios que habían sido verdes. Fue un caos sin precedentes en la memoria de la especie. Sin embargo, en ese caos, también surgió algo nuevo. La necesidad de adaptarse se convirtió en motor de cambio. Los grupos humanos empezaron a planificar, a anticipar, a imaginar el futuro. Aprendieron a leer los signos del cielo, a seguir los ritmos del clima, a observar los animales y entender su comportamiento. En cierto modo, la ciencia, esa curiosidad estructurada que intenta entender el mundo, comenzó allí, en medio del desastre. El cielo teñido de auroras y atravesado por relámpagos extraños no solo fue una amenaza, fue también el primer tablero donde el ser humano comenzó a leer los mensajes del universo. La tierra se agitaba y el hombre, pequeño pero tenaz, comenzaba a preguntarse por qué. Porque en el fondo, cada tormenta, cada cataclismo, cada extinción fue también un espejo. Y al mirarlo, el ser humano descubrió que sobrevivir no bastaba. Había que comprender. El viento rugía en la entrada de la cueva. Afuera, el mundo parecía desintegrarse entre el hielo y las tormentas, pero dentro, un grupo de humanos observaba el resplandor anaranjado del fuego como si en él se condensara la última promesa de vida. Era más que una fogata. Era un refugio, una frontera entre el caos exterior y la conciencia que comenzaba a despertar en su interior. En esos días inciertos, entre 42.000 y 39.000 años atrás,
La Tierra seguía bajo los efectos de la gran pérdida del campo magnético. El cielo estaba saturado de partículas energéticas que bombardeaban la superficie. Los climas eran impredecibles. La fauna desaparecía. Para sobrevivir, los humanos buscaron las profundidades. Las cuevas se convirtieron en santuarios. No solo los protegían del frío y de los vientos cargados de polvo, sino también de algo más invisible, la radiación solar, ahora más intensa, más letal. En esas sombras de piedra, los primeros Homo sapiens comenzaron a transformar su miedo en arte, su instinto en símbolo. Arqueólogos en lugares como Altamira, Chauvet, El Castillo o Lascaux han descubierto que las paredes de las cavernas guardan pigmentos con un patrón de composición muy particular. Muchos contienen óxido de hierro, ocre rojo y manganeso, materiales que según estudios geoquímicos recientes no solo servían para pintar, sino también para proteger la piel de la radiación ultravioleta. En cuevas del sur de África de hace más de 100.000 años ya se habían encontrado fragmentos de ocre molido con rastros de grasa animal, lo que sugiere que el ser humano aprendió a usar ese mineral como una suerte de bloqueador solar natural. Pero durante el colapso magnético su uso se intensificó. En Australia, los restos más antiguos de ocre datan de ese mismo periodo crítico, justo cuando el cielo ardía con auroras en los trópicos y el ozono se había desplomado. Es posible imaginar la escena: hombres y mujeres untándose el cuerpo con aquella tierra roja antes de salir de la cueva, cubriendo la piel de los niños con ese polvo sagrado que olía a hierro y a vida. Con el tiempo esa costumbre adquirió un significado más profundo. Ya no era solo protección, era identidad. El rojo, el color de la sangre, comenzó a representar la vitalidad, el fuego, la conexión con la tierra. Los antropólogos lo llaman la revolución simbólica, y aunque su origen sigue siendo debatido, muchos creen que el trauma del evento Adams fue el detonante. Cuando la naturaleza se volvió impredecible, el ser humano inventó el símbolo para mantener la coherencia del mundo. Y fue entonces cuando ocurrió algo extraordinario: el arte rupestre. En lugares como Chauvet, en el sur de Francia, las pinturas más antiguas coinciden exactamente con la época de máxima inestabilidad geomagnética. En esas paredes se trazaron figuras de bisontes, caballos, leones y manos humanas sopladas con pigmento ocre. Los investigadores piensan que muchas de estas cuevas no eran simples refugios, sino espacios rituales. Las figuras no estaban pintadas donde se dormía o cocinaba, sino en zonas profundas, oscuras, donde apenas llegaba la luz. Lugares donde el sonido del tambor o de un golpe contra la roca se multiplicaba en ecos interminables. En ese eco, los humanos escuchaban algo parecido a una respuesta. Algunos arqueólogos, como David Pearce o Jean Klotz, han propuesto que los artistas del Paleolítico entraban en estados alterados de conciencia inducidos por el fuego, el ritmo o el aislamiento sensorial de las cavernas. Veían formas moverse entre las sombras y luego las seguían con las manos, pintándolas como si capturaran algo vivo. Quizás buscaban comunicarse con lo invisible, o tal vez simplemente dar forma al miedo, domesticarlo. Porque el miedo, cuando se expresa, deja de ser solo terror, se convierte en conocimiento. El fuego, mientras tanto, se volvió el corazón de la existencia humana. En un planeta frío, hostil y radiactivo, cada chispa era una afirmación de poder. Controlar el fuego no solo significaba cocinar o calentarse, era una manera de imponer orden en el caos. En los huesos de animales encontrados en yacimientos de Europa y Asia se observan marcas de combustión controlada, y los rastros de carbón vegetal aparecen junto a herramientas cuidadosamente talladas. El fuego y la piedra juntos formaron la alianza que nos definió, pero había algo más profundo en juego. En esas cuevas, rodeados de oscuridad y silencio, los humanos comenzaron a preguntarse por su lugar en el universo. ¿Por qué el cielo brillaba con luces verdes y rojas? ¿Por qué los animales desaparecían? ¿Por qué el sol quemaba más y el frío mataba más rápido? Las respuestas no podían hallarse en lo tangible. Por primera vez nació el pensamiento espiritual, el intento de comprender lo incomprensible. Las figuras pintadas quizás eran plegarias, o talismanes para propiciar la caza, o representaciones de fuerzas que controlaban el clima. Nadie lo sabe con certeza, pero sí sabemos esto. A partir de ese periodo, el arte, el mito y la religión comenzaron a caminar junto al ser humano. En lo profundo de una cueva francesa, alguien dejó la marca de su mano soplada en rojo sobre la roca. Esa mano inmóvil desde hace 40.000 años es una declaración silenciosa. Estuvimos aquí, resistimos. Y tal vez sin saberlo, aquel hombre o aquella mujer estaba dejando un mensaje para nosotros, los herederos de ese mismo miedo y esa misma curiosidad.
porque comprender aquel tiempo no es mirar hacia atrás, es mirarnos a nosotros mismos, al origen del símbolo, del arte, del pensamiento. Cuando el cielo se volvió hostil, el ser humano respondió con imaginación, y esa imaginación fue literalmente su salvación. El viento helado azotaba las llanuras de Eurasia, levantando torbellinos de polvo que se mezclaban con la nieve. Los árboles se inclinaban, las bestias se movían hacia el sur, y los hombres, siguiendo el instinto y el hambre, los seguían también. La tierra estaba cambiando de nuevo con violencia. Los glaciares crecían en el norte, los ríos se secaban en las zonas templadas y las tormentas barrían continentes enteros. No era solo un cambio climático, era un desplazamiento global de la vida, una reconfiguración forzada del planeta. Los científicos creen que tras la caída del campo magnético y el caos atmosférico del evento Adams, comenzó una de las mayores olas migratorias de la historia humana. Fue entonces cuando los primeros Homo sapiens comenzaron a moverse desde África hacia todos los rincones del mundo, impulsados por el hambre, el frío y la curiosidad. Era una migración sin mapas, guiada solo por el instinto y por el conocimiento transmitido entre generaciones. Aquel camino los llevó por desiertos que hoy ya no existen, por tundras que luego se hundieron bajo el mar, por costas que entonces eran fértiles y que hoy duermen bajo las aguas. Y en ese viaje, los sapiens encontraron a otros. Los neandertales. Los neandertales habían habitado Europa y el occidente de Asia durante más de 300.000 años. Eran fuertes, resistentes, cazadores expertos. Conocían cada valle, cada cueva, cada estación del año. Habían sobrevivido a glaciaciones y catástrofes, pero esta vez el mundo cambió demasiado rápido incluso para ellos. Los análisis de ADN, los sedimentos y el polen fosilizado coinciden en una misma historia. Alrededor de hace 40.000 años, los ecosistemas colapsaron. Los bosques se redujeron, las presas escasearon y las tormentas heladas barrieron Europa. La radiación, aumentada por la pérdida del escudo magnético, pudo haber alterado su salud y fertilidad. Todo jugaba en su contra. En ese contexto de ruina y desesperación llegaron los sapiens. Al principio, los encuentros fueron probablemente raros, breves, tal vez hostiles, pero con el tiempo hubo mezcla, intercambio e incluso convivencia. Los estudios genéticos actuales muestran que todos los humanos modernos fuera de África llevamos entre un 1 y un 4% de ADN neandertal en nuestro genoma. No fue una sustitución inmediata, fue una fusión lenta, compleja, a veces violenta, otras veces íntima. Sin embargo, mientras los sapiens se adaptaban, los neandertales desaparecían. Su final fue tan silencioso como su vida. No hubo guerras abiertas, no hay señales de exterminio. Simplemente se apagaron. Las causas aún se debaten: el clima, la radiación, la competencia por los recursos, o quizás una combinación de todo. Pero hay algo que distingue a los sapiens en esa época: su capacidad simbólica, su imaginación organizada. Mientras los neandertales cazaban y sobrevivían, los sapiens ya soñaban, planificaban, narraban. Esa diferencia, invisible pero poderosa, pudo ser la clave. Los sapiens inventaron la cooperación extendida. Aprendieron a transmitir información a través de relatos, a coordinarse para cazar, a anticipar el invierno. En un planeta caótico, el pensamiento abstracto se volvió una herramienta evolutiva. Los grupos que comprendían el cambio sobrevivían. Los que no, se extinguían. El ADN neandertal, sin embargo, no desapareció del todo. Está en nosotros, en cada célula de nuestra piel, en nuestra inmunidad, en nuestros huesos. Algunos genes que nos protegen hoy contra virus provienen de ellos. Es su herencia silenciosa, pero su cultura, su mirada del mundo se perdió en el hielo. En el registro arqueológico, la línea temporal se estrecha. Las herramientas neandertales se vuelven más simples, los restos más escasos, los fuegos más pequeños. Es como si la especie se estuviera retirando lentamente del escenario de la historia. En los últimos refugios del sur de la península ibérica, cerca de Gibraltar, los últimos neandertales miraron el mar, quizás sin saber que eran los últimos de su linaje. Los sapiens ya se expandían por Europa, el Medio Oriente, Asia y Oceanía. Habían cruzado ríos imposibles, sobrevivido a tormentas cósmicas, pintado en las sombras de la tierra y domesticado el fuego. Ahora comenzaban a poblar el mundo entero, y con ellos algo más viajaba, una nueva forma de ver el universo. No era solo migración, era una expansión de la mente humana. Donde los neandertales veían territorio, los sapiens veían destino. Donde otros veían peligro, ellos veían oportunidad.
Esa diferencia sutil, casi invisible, cambió el curso de la historia, pero también dejó un vacío. Con los neandertales se extinguió una forma alternativa de humanidad, un eco distinto de lo que podríamos haber sido. Hoy, cuando miramos las huellas de sus fogatas en las cuevas de Shanidar o de El Sidrón, no vemos solo ceniza y huesos. Vemos el final de una era y el inicio de otra, la era en que una sola especie llevaría sobre sus hombros el peso de la conciencia. Y en esa conciencia late aún el recuerdo de aquellos tiempos en que la tierra temblaba, el cielo ardía y el hombre caminaba sin saber que estaba escribiendo el principio de su historia. Durante siglos, la tierra gimió bajo el peso de su propio desorden. Los polos se desplazaban, los vientos rugían, los océanos cambiaban su humor sin aviso. Pero lentamente, casi con la paciencia de una criatura que sana sus heridas, el planeta comenzó a estabilizarse. El campo magnético que había caído hasta el borde del colapso empezó a reconstruirse. Las líneas de fuerza volvieron a entrelazarse, y con ellas la atmósfera recuperó su escudo protector. La radiación solar disminuyó, las auroras se retiraron hacia los polos, y la vida, frágil pero obstinada, volvió a florecer. Los humanos que habían sobrevivido refugiándose en cuevas comenzaron a salir al exterior. Las praderas reverdecieron, los glaciares se replegaron hacia las montañas, los ríos volvieron a fluir. Era el inicio de un nuevo ciclo, un resurgimiento después de la tormenta cósmica. Pero aunque el cielo se había calmado, el recuerdo del caos seguía vivo en la memoria colectiva. Los hombres y mujeres que miraban el firmamento no veían simplemente estrellas, veían cicatrices. En su mente quedaron grabadas las luces que una vez cruzaron el cielo como serpientes de fuego, los vientos que rugían con furia divina, el sol que los quemaba y las noches que resplandecían con un resplandor antinatural. Y fue entonces quizás cuando nació el mito. Los primeros relatos del fuego, del trueno, del cielo que castiga o protege, pueden rastrearse hasta esa época de reconstrucción. Las comunidades humanas ya no eran simples bandas de cazadores errantes. Comenzaban a formar clanes, aldeas temporales, grupos cohesionados por el lenguaje y la historia. Y en cada historia había un hilo común: el temor y la gratitud hacia las fuerzas que los habían probado y perdonado. Los antropólogos creen que muchos de los mitos primordiales sobre el fin del mundo o el cielo que cae, presentes en culturas tan distantes como los aborígenes australianos, los pueblos siberianos o las tradiciones amerindias, podrían tener su raíz en la memoria de eventos como el evento Adams. Lo que para nosotros es ciencia, para ellos fue experiencia directa. La tierra realmente cambió su rostro, el cielo realmente se volvió rojo, los animales realmente desaparecieron. Cuando los cielos se despejaron, esos recuerdos se transformaron en símbolos, en relatos orales transmitidos generación tras generación. El fuego, que había sido refugio, se convirtió en emblema sagrado. En los restos de campamentos del Paleolítico tardío, como Dolní Stonice en la actual República Checa, se hallan hornos primitivos donde los humanos cocían figurillas de arcilla, pequeñas formas humanas, a menudo femeninas, conocidas como Venus paleolíticas. Tal vez representaban fertilidad, vida o quizás la esperanza de renacer tras el desastre. En cada una de esas estatuillas late una intuición profunda, la idea de que la materia puede transformarse con el calor, que el fuego no solo destruye, sino también crea. Era una lección aprendida en carne propia. El fuego había sido literalmente el hilo que los mantuvo con vida durante el caos magnético, y con la calma llegó algo nuevo, la contemplación del cielo como calendario. Las estrellas que durante el evento magnético eran apenas visibles entre las auroras constantes, volvieron a brillar con nitidez. Los humanos comenzaron a reconocer patrones, el movimiento del sol, la posición de la luna, los ritmos del firmamento. Ese fue el germen de la astronomía y más profundamente de la espiritualidad cósmica. Ya no solo observaban el cielo, lo interpretaban. Algunos grupos, como los que habitaron las cuevas del suroeste de Francia o los refugios de África Oriental, empezaron a marcar las fases lunares sobre huesos y piedras. No eran simples dibujos, eran registros del tiempo, intentos de imponer orden en un mundo que había sido caótico. La ciencia nacía de nuevo del miedo. En ese lento renacer también se consolidó una nueva relación con la muerte. En los entierros del Paleolítico superior, como los de Sungir, Rusia o Dolní Stonice, aparecen cuerpos cuidadosamente dispuestos, adornados con cuentas de marfil, conchas y pigmentos. Esos ritos funerarios hablan de una conciencia clara. La vida y la muerte habían adquirido un significado trascendente. Quienes sobrevivieron al cataclismo sabían que todo podía desaparecer en un instante. Y por eso, la muerte debía ser acompañada,
honrada, comprendida. En algunos entierros se han hallado rastros de ocre rojo sobre los cuerpos, el mismo mineral que los protegía del sol y que ahora simbólicamente los preparaba para el más allá. El mundo había pasado por una purificación violenta y el ser humano salió de ella transformado. Ya no era solo un animal que cazaba y huía, era un intérprete del universo. La pérdida del campo magnético había puesto a prueba su cuerpo, pero también había despertado su mente. Y de esa mente nacieron las preguntas que todavía hoy nos acompañan. ¿De dónde venimos? ¿Qué hay allá arriba? ¿Por qué existimos? Cada aurora, cada relámpago, cada chispa en el fuego nocturno recordaba a nuestros antepasados que el cosmos podía arder de nuevo. Y en esa fragilidad encontraron propósito. Porque entender el cielo fue, desde entonces, una forma de entenderse a sí mismos. Hoy, cuando miramos los antiguos mitos del fuego, del diluvio, del renacimiento, podemos entrever la sombra de aquel tiempo en que la tierra casi perdió su corazón invisible. Y sin saberlo, quizás seguimos honrando a aquellos que lo sobrevivieron, con cada historia que contamos, con cada llama que encendemos. El campo magnético se había recuperado, pero el mundo ya no era el mismo. Los hielos avanzaban y retrocedían como pulmones colosales, respirando eras enteras. La tierra, herida y renovada, ofrecía paisajes impredecibles. Desiertos donde antes hubo bosques, lagos que se secaban y renacían, cielos limpios tras milenios de furia. Fue en ese escenario, inestable y vasto, donde Homo sapiens se convirtió en lo que hoy llamaríamos humanidad. Ya no eran meros sobrevivientes, eran exploradores conscientes, guiados por algo más poderoso que el instinto, la curiosidad. Los rastros arqueológicos muestran un patrón inconfundible. En pocos milenios, pequeños grupos humanos comenzaron a extenderse con una velocidad nunca vista. Atravesaron el estrecho de Bering, cruzaron el sudeste asiático hasta llegar a Oceanía, escalaron los valles helados de Europa. En cada región dejaron señales de ingenio, puntas de lanza perfeccionadas, pigmentos mezclados con grasa animal para resistir el agua, instrumentos musicales tallados en hueso, como las flautas de Kaisenklosterle, en Alemania, datadas hace más de 40.000 años. Esos objetos eran más que herramientas, eran declaraciones de identidad. El ser humano por primera vez sabía que estaba dejando huella. ¿Pero qué impulsó esa expansión tan repentina tras el caos? Algunos científicos sostienen que el trauma cósmico del evento Adams actuó como catalizador. Durante generaciones, las comunidades habían vivido escondidas, limitadas por la radiación y el miedo. Con el regreso del cielo limpio, el horizonte volvió a abrirse. La recuperación del campo magnético no solo restauró la protección física del planeta, sino que, de algún modo, liberó también la mente humana. El aire era respirable, los días más templados, los caminos menos hostiles. La presión selectiva del cataclismo había dejado una especie más adaptable, más ingeniosa y más unida por la cooperación. Las pruebas genéticas y fósiles sugieren que en ese periodo, Homo sapiens comenzó a desarrollar redes sociales más amplias y estables. Los individuos ya no dependían solo de su clan directo. Intercambiaban objetos, pigmentos, alimentos y símbolos con grupos vecinos. Esa interacción cultural aceleró el progreso técnico y simbólico. Las rutas migratorias se convirtieron en arterias de conocimiento. Los pigmentos de ocre hallados en Sudáfrica aparecen miles de años después en Eurasia. Las técnicas de talla, similares en cuevas distantes, revelan un hilo común que une a los pueblos. Era la primera forma de globalización, tejida no con comercio, sino con supervivencia compartida. En este nuevo mundo, la naturaleza seguía siendo impredecible. Los ciclos glaciares moldeaban continentes enteros. El hielo atrapaba océanos, y las aguas retrocedían decenas de metros, dejando al descubierto puentes terrestres que unían mundos antes separados. Así, los humanos cruzaron hacia lo desconocido, empujados por el hambre, el frío o la simple fascinación de descubrir. Las huellas en la arena del desierto de Nefud, en Arabia Saudita, son testigos silenciosos de ese éxodo. Pasos humanos impresos hace 120.000 años, pero reocupados y renovados durante los siglos posteriores al gran evento magnético. Era como si cada generación necesitara seguir caminando, avanzando más allá del límite conocido, como si el recuerdo del encierro en las cuevas los empujara a conquistar la superficie entera. En cada territorio, la adaptación fue un arte. En el norte, los hombres cazaban renos y mamuts, usando pieles gruesas y lanzas de hueso endurecido al fuego. En los trópicos, los grupos recolectaban raíces, cazaban antílopes y usaban pigmentos como protección solar.
En las costas aprendieron a leer las mareas, a fabricar anzuelos y redes rudimentarias. La variedad ecológica del planeta se convirtió en el laboratorio evolutivo más vasto de la historia. Pero el gran salto no fue físico, fue cognitivo. La misma mente que había aprendido a temer los cielos encendidos ahora comenzaba a proyectar significado en cada cosa. El sonido del viento podía ser un espíritu, la montaña un guardián, el fuego un dios. No eran supersticiones primitivas, sino intentos legítimos de explicar un universo que habían visto quebrarse. Los mitos y las creencias se convirtieron en mapas mentales para navegar la incertidumbre. En las cuevas de Chauvet, las pinturas no solo representan animales, cuentan historias. Se han identificado figuras superpuestas, secuencias que podrían narrar movimiento o transformación. Es el primer lenguaje simbólico complejo, el inicio del pensamiento abstracto, de la metáfora, de la poesía. A la par, la cooperación social alcanzó nuevas profundidades. Los entierros con ajuar, los refugios compartidos, las marcas en huesos que indican calendarios lunares, son prueba de que los humanos comenzaron a planificar más allá del presente. Y con ello, la noción del tiempo, lineal, no cíclica, emergió. Por primera vez, una especie fue consciente de su pasado y su futuro. Mientras tanto, el planeta seguía su danza magnética. Aunque el campo se había recuperado, no volvió a ser igual. Aún hoy, los científicos pueden rastrear en las rocas volcánicas y los sedimentos marinos los rastros de aquel desequilibrio. Átomos desalineados, fósiles de un caos invisible. Cada piedra guarda el eco del día en que la Tierra perdió el 90% de su escudo, y cada ser humano, sin saberlo, lleva en su ADN la herencia de quienes sobrevivieron a esa prueba. Esa fragilidad, esa certeza de que la vida pende de un equilibrio inestable, fue el punto de partida de algo extraordinario. La conciencia humana. Porque tal vez, solo al enfrentar la posibilidad de la extinción, aprendimos a valorar lo que somos. El fuego del cielo nos enseñó miedo, pero de ese miedo nació la imaginación. Y la imaginación desde entonces ha sido nuestro campo magnético interior, invisible, inestable, pero capaz de protegernos del vacío. Miles de generaciones después, el fuego del cielo ya no arde. La tierra gira serena, envuelta otra vez en su escudo invisible. Pero bajo nuestros pies, en el hierro líquido del núcleo terrestre, la energía que casi nos destruyó sigue latiendo impredecible, recordando que nada en este planeta es permanente. Y sin embargo, lo más asombroso no fue el cataclismo, sino lo que el cataclismo nos hizo. Porque de aquella noche eterna nació la mente que observa el universo y se pregunta por su origen. De las sombras de las cuevas emergió la chispa de la razón. Y del miedo ancestral al cielo encendido brotó la primera plegaria, el primer mito, la primera palabra. Homo sapiens. No solo sobrevivió, se reinventó. El evento Adams fue un bautismo de fuego cósmico, un filtro evolutivo que separó la fragilidad del ingenio, la mera vida de la conciencia. Nos obligó a mirar hacia arriba con terror y luego con asombro. Nos enseñó que la luz puede destruir, pero también iluminar. Aquel campo magnético colapsado fue, en cierto modo, el primer espejo donde la humanidad se vio a sí misma desnuda, indefensa, mortal. Y en esa desnudez nació lo que hoy llamamos alma. Cada avance que hemos hecho desde entonces, el arte, la ciencia, la religión, la tecnología, es una prolongación de aquel impulso inicial. Comprender lo que una vez casi nos aniquila. Por eso, cuando hoy miramos el cielo y vemos auroras boreales danzando sobre los polos, sin saberlo, contemplamos los últimos ecos de aquel infierno luminoso. Son los restos poéticos del campo magnético recuperado, un recordatorio silencioso de que la belleza y el terror a veces comparten la misma raíz. Quizás sea esa la verdadera herencia del evento Adams. Nos enseñó a no confiar en el cielo, pero tampoco a dejar de mirarlo. Y mientras el núcleo de hierro continúa girando generando ese escudo que nos mantiene con vida a nosotros, sus descendientes, los hijos del magnetismo y del miedo, seguimos haciendo lo que mejor sabemos hacer. Contar historias, pintar el fuego, domesticar el caos. Porque aunque el universo sea indiferente, nosotros no lo somos. Somos la especie que sobrevivió al olvido. El recuerdo vivo de una tierra que casi se rindió. Y decidió contra toda probabilidad por seguir girando. Y así, cada aurora que se enciende sobre el Ártico, cada línea magnética que baila entre el cielo y el vacío, es un susurro de ese pasado remoto que aún vibra en nuestra sangre, un mensaje del cosmos a su criatura más testaruda. Recuerda quién eres,
El fuego no te destruyó, te despertó.